Sí, continuamos las clases que hacemos todas las semanas y estamos hablando, seguimos hablando del Espíritu Santo. El título de esta serie es la obra de la persona del Espíritu Santo y su obra en nosotros, en los creyentes. Hemos tocado varios aspectos de la obra del Espíritu en estas 3 o 4 semanas que hemos estado enseñando. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que a veces no tenemos mucho conocimiento, pero es necesario que sepamos esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el encargado de darle dones a la iglesia. Hoy vamos a estar estudiando los dones del Espíritu Santo, que no son más que regalos. Los dones del Espíritu Santo no son más que regalos, bendiciones que Dios le otorga a su pueblo para que podamos tener diversidad de operaciones y poder funcionar para su gloria. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria, para la edificación del cuerpo de Cristo, para poder ser más efectivos en la esfera espiritual en la cual nosotros no vemos, pero es la que controla nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no estamos supuestos a vivir en la carne, sino en el espíritu. ¿Verdad? Como dice Romanos capítulo 8. Ya nosotros no debemos andar en nuestros deseos ni en lo que nosotros creemos, sino tenemos que andar en la dirección del Espíritu Santo. Comenzando, vayamos a 1 de Corintios. Hay 2 listas de dones. La primera está en 1 de Corintios 12 del 1 al 11 y la otra está en Romanos 12 del 6 al 8, pero vamos comenzando en esta noche con 1 de Corintios 12 del 1 al 11 y lo voy a leer. Que tenga Biblia, pues ábrala. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta es la primera advertencia que da el Señor a través del Espíritu, a través de Pablo. Fíjate cómo comienza, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor está aquí dando una advertencia. No ignores lo que yo te doy. No ignores las bendiciones que yo te doy, los regalos que yo te doy. Así que tenemos que conocer esto porque es importante. Porque si estamos estudiando sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos ignorar sus dones. Por eso es necesario estudiarlo. Y yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda. No creo que pueda terminarlo. A lo mejor tienen que hacer 2 clases porque no quiero ir apurada, sino quiero que ustedes vayan cogiendo el extracto de la palabra del Señor en esta noche. Así que lo primero que dice Pablo y comienza el capítulo 12, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Si no es por el Espíritu, las personas no pueden decirle Jesús mi Señor. Solamente cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos decir Jesús por el Espíritu. Ahora bien, dice 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué dice? Es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Así que aquí vemos el Espíritu, vemos al Señor Jesús y vemos a Dios. Si ustedes pueden poder discernir aquí, volvemos a leer,
Ahora bien, hay diversidades de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que da los dones es el Espíritu, que son no más que regalos, bendiciones. Ahora, hay diversidad de ministerios, porque también hay ministerios, pero el Señor es el mismo. Él fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que Él, Jesús, constituyó los ministerios. El Espíritu Santo da los dones y Dios es el que opera todo, porque es la cabeza. Aunque los tres son uno, pero en diferentes funciones. Ya estamos viendo ya la diversidad aquí. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que Dios da los dones para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Y de quién? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la manifestación de la obra de Dios en la tierra, en diferentes dones dados a la iglesia. Así que por eso es necesario, como empezó Pablo aquí, no ignoréis los dones del Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu, ahí va la primera palabra de sabiduría. Esto es primer don que habla Pablo. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Estamos hablando de los dones. A otro el hacer milagros, por el mismo Espíritu. A otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Son 9 dones que explica, que da Pablo aquí, 9 dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que aquí vemos, si podemos discernir, vemos muchas cositas aquí en este Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Ahora vayamos a Romanos, vamos a leer la otra lista de dones que está en el libro de Romanos. Entonces, ¿qué dice Pablo primeramente? Que no ignoréis los dones. No, el Señor no quiere que nosotros no conozcamos lo que Él ha dado a la iglesia. Así que no podemos ignorar, por eso es necesario estudiar sobre esto y conocerlo y saberlo. Ahora, Romanos 12, de 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, al que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí hay otra lista de dones. Pero regresando a la lista de 1 de Corintios capítulo 12, que es la que vamos a digerir, vamos a estudiar suavecito para que entendamos cada don. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos estas cosas para ver qué Dios me ha dado y aún no he puesto en función. La primera pregunta de esta noche es, tengo 3 preguntas. ¿Qué son los dones espirituales? Segunda pregunta, ¿quién los recibe? Tercera pregunta, ¿para qué sirve? Así que tengo 3 preguntas. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Quién los recibe y para qué sirve? Tenemos que saber, ¿no? Porque esto es empezando a digerir todo esto. ¿Qué son los dones? ¿Para quién los recibe y para qué sirven? La primera respuesta. Son habilidades o bendiciones de Dios que da al creyente a través de su espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿No es así el título de esta serie?
la obra del Espíritu Santo en el creyente. Así que, ¿quién recibe los dones? Los creyentes. Los creyentes reciben los dones a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Estos dones son dados sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque son sobrenaturales. Y se los da a los creyentes que son fieles. A los creyentes que son fieles, Dios les da los dones como una expresión de su gracia. La gracia se manifiesta a los creyentes fieles a través del impacto de los dones en sus vidas. Porque si un creyente no es fiel, es imposible que funcione bien para Dios, ¿no es verdad? Tuvimos en la clase en el seminario de capacitación para las misiones, tocamos varios puntos bastante profundos sobre qué es ser fiel a la iglesia y a Cristo. Estuvimos hablando varios puntos, casi una hora, sobre esto. Y cuando uno es fiel al Señor, el Señor, por su gracia, nos regala los dones que están preparados para su iglesia. Pero si una persona no es fiel, si una persona no es constante, esos dones no se van a poner de manifiesto, a pesar que a lo mejor Dios quiso que esa persona desarrollara los dones. Así que cada creyente al menos fiel, por la gracia de Dios, al menos tiene un don. Así que nadie me puede decir aquí, yo no tengo ningún don, porque la palabra dice que cada creyente fiel, por la gracia de Dios, tiene al menos un don. La segunda respuesta es, de la segunda pregunta, ¿quién los recibe? Son otorgados cuando recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, y también cultivamos a través de nuestro crecimiento espiritual ese regalo que Dios nos ha dado. Porque a veces nos quedamos en el mismo lugar y no podemos discernir lo que Dios nos ha dado, a pesar de que Dios ha querido darnos. A pesar de que Dios ha querido darnos dones, si no tenemos un crecimiento. ¿Y cómo crece un cristiano? Cuando persevera en el estudio, cuando persevera en la obediencia, cuando persevera en la fidelidad, cuando persevera en congregarse, cuando persevera en las disciplinas espirituales, que son unas cuantas. Las disciplinas espirituales son unas cuantas. Así que en 1 Corintios 12:31, vayamos allá. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. El camino más excelente que habla aquí y que quiso decir Pablo es tu camino. Eso está en 1 Corintios en 13. Es el camino tuyo en Cristo. Ese es el camino más excelente. Porque Cristo es el camino más excelente. Y Pablo lo dice aquí, al final. Y ahora permanece la fe, la esperanza en el 13 y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos es el amor, porque el amor es Cristo. Así que el camino más excelente es Cristo. Dice la palabra que procurar los dones mejores, esto solo se puede lograr cuando se practica y se camina en un camino más excelente, que es el amor al Señor. Ese es el camino más excelente. El amor que tú tienes por tu Salvador, el amor que tú tienes por tu Redentor, el amor que tú tienes por aquel que pagó con precio de sangre tu salvación. Y con el amor del Señor, Dios es sabio y da según su voluntad. Él da según su voluntad, pero está buscando creyentes, fieles, obedientes, perseverantes, amadores del camino del Señor. Y a esos Dios les va a dar dones. Se los va a dar, porque es para la iglesia. Ahora,
la tercera pregunta, ¿y para qué sirven los dones? Bueno, sirven para servir al Señor. Para eso sirven, para servir al Señor en muchos caminos de una manera que nos brinde propósito y satisfacción. Así que los dones del Espíritu sirven para servir al Señor, para que esto sea en muchas maneras, ¿verdad? Para que sea de satisfacción y de propósito para el cuerpo de Cristo, para ti personalmente y para la obra que Él te ha encomendado. Para eso es que sirven los dones. Por ejemplo, y primordialmente voy a hablarles de esto. Uno de los dones más maravillosos que nosotros hemos tenido y que todos hemos recibido, todo lo que hemos creído, es predicar el Evangelio. Eso es dado a la iglesia. Una vez que nosotros hemos creído y estamos en el camino haciendo la voluntad del Señor, es menester de la iglesia, de creyente, predicar el Evangelio. Dice, por ejemplo, y primordial hablarle a otros de la verdad. Eso es uno, predicar el Evangelio. Mostrar actos de misericordia. Para eso sirven los dones. Para mostrar actos de misericordia, como leímos aquí en Romanos. Misericordioso, ¿verdad? Hospitalarios, para ser hospitalarios, para ayudar al necesitado. Dadivosos, fervientes en espíritu, gozosos, y muchas más respuestas como habilidades o bendiciones que Dios da a través del creyente. Esto es dado sobrenaturalmente a los creyentes fieles. Vuelvo a repetir, a los creyentes fieles, a los que perseveran, a los que buscan, a los que son obedientes. Tú vas a ver cómo es que el Señor comienza a trabajar en ti y tú comienzas a usar esos dones que ni tan siquiera tú sabías, porque nosotros no sabemos cuándo Dios nos da los dones. Solamente cuando lo pones por práctica. Si no pones por práctica el don que te ha dado el Señor, entonces no sirve de nada. Así que los dones son dados, no sabemos. Cuando nacemos de nuevo y creemos en Jesucristo, comienza el camino de este camino en el cual el Señor va añadiendo a tu vida espiritual según como tú busques de su presencia, según como tú seas fiel, según como tú vayas en este camino de la perfección, según como tú demuestres el amor que tú tienes para el Señor, para los demás, para tu prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, dice el perfecto mandamiento, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, todos estos dones son dados sobrenaturalmente a los creyentes fieles como una expresión de su gracia. Cada creyente al menos tiene un don espiritual. Y vayamos otra vez a Romanos, porque en Romanos es donde dice 12. No es en Romanos, es en Primera de Corintios. ¿Dónde fue? Que dice de la gracia del Señor. 12. Romanos 12. Bueno, se me perdió esa palabrita. De todas formas, el Señor es una expresión de la gracia del Señor, repartir los dones a su iglesia. Estos dones son otorgados cuando recibimos a Cristo y nacemos de nuevo. También son cultivados a través del crecimiento espiritual para servir al Señor y para poder caminar y demostrar a la iglesia y demostrar al mundo que somos diferentes, ¿sí? Porque por el poder de los dones nosotros podemos enseñarle al mundo cuántas bondades y cuántas misericordias ha tenido Dios para con nosotros y nosotros tenerlas para con los demás, como dice allá en Romanos 12. Vayamos allá otra vez. No. ¿A dónde?
Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada. Ahí es donde quería yo llegar. Entonces, dice que no tengamos más alto concepto los unos de los otros, sino que con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, es el 6, que no es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio, en servir, o el de enseñanza, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Qué lindo. ¿Cómo es que los dones nos enseñan a andar en el Espíritu? Si lo pones por práctica, los dones, que no son mayor que fruto, pero también son manifestación de que nosotros podemos andar por el Espíritu. Porque si no tenemos los dones espirituales, no podemos funcionar como Dios quiere que funcionemos. Nosotros tenemos que examinarnos y ver qué don quiere Dios, qué don me ha dado Dios y qué quiere Dios que yo haga con este don. Porque es un regalo y es una bendición dada a los creyentes sobrenaturalmente. Es algo sobrenatural, porque un hombre común, una mujer común, no pueden reflejar nada de lo que habla sobre los dones, nada. Ahora dice, vamos a la explicación de 1 Corintios 12, de 6 al 11. Aquí habla de 9 dones. Lo primero que dice, vayamos otra vez a 1 Corintios capítulo, vamos a estar hablando en 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 12. Versículo 7. Lo primero que habla aquí dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y cuál es la manifestación del Espíritu? Los dones es la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu que mora en ti se enseña a través de los dones. Por eso dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia, del mundo, porque un don de evangelización, ¿a quién le da provecho? Al perdido. Un don de misericordia al necesitado, ¿a quién? A cualquiera, no solamente a la iglesia. Sí que es para provecho del gran amor que Dios ha tenido para manifestación a través de estos dones, a través de nosotros, los hijos de Dios. Así que cada don se ha dado para provecho de la iglesia, para provecho personal, para provecho familiar, para provecho al mundo. Así que tiene que ponerse en manifestación los dones para que sea para provecho. Ahora, dice el 8, porque a este es dada por el Espíritu, ¿a quién? Al creyente, palabra de sabiduría. Vamos a ver qué es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es un don, ¿verdad? Y es un don que habla. Palabra de sabiduría es un don que cual lo tiene, habla con sabiduría. Es a través de la palabra, se manifiesta hablando y consiste en la capacidad de entender, proclamar la verdad de la palabra. Así que una persona que tenga el don de sabiduría es capaz, a través de lo que habla, tiene la capacidad de entender y proclamar la verdad de la palabra y aplicarla correctamente. Yo pienso que una persona que enseñe debe de tener el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque entiende, proclama la verdad y después trata de que se aplique esta verdad. Así que el don de sabiduría se manifiesta hablando. Ayuda a entender el plan de Dios,
da a entender algunos misterios de Dios a través de la información dada por este don que tiene y hace comprender las verdades de Dios. ¿Entienden lo que es don de sabiduría? Los pastores deben de tener el don de sabiduría. Los maestros deben tener el don de sabiduría. Y cualquier persona que tenga el don de sabiduría es capaz de dar a entender los misterios de Dios correctamente, de una manera sabia y de una manera que las personas entiendan. Cuando uno hace una proclamación del evangelio, debe tener el don de sabiduría, se manifiesta también, porque la persona va a entender el misterio de Dios de la salvación, ¿sí o no? ¿Ah? Así que este don se manifiesta también en la evangelización, porque cuando damos el plan de salvación correctamente, tenemos que proclamar la verdad de Dios y aplicarla correctamente en ese momento y hacer entender cuáles son los misterios de Dios. Un gran misterio, dice Pablo. ¿Cuál es el gran misterio que habló Pablo? ¿De qué ustedes creen que hablaba? Cuando dijo un gran misterio de la salvación, hermano. Porque dice que estaba encubierto, pero después ha sido manifestado. Ese gran misterio ha sido revelado a través de Jesús, exactamente. Así que es una expresión de Dios, el don de sabiduría es una expresión de Dios y le da al creyente sabiduría divina. Tengo algunos versículos de apoyando esto. Ok. Daniel capítulo 2, apoyatura. Capítulo 2, del 16 al 24, y dice así. Vamos a ver cómo la palabra, el don de sabiduría estuvo también en Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tenía el Espíritu. Capítulo 2, del 16 al 24. Del 19, dice, durante la noche el misterio fue revelado a Daniel en visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y dispone reyes. Wow, qué clase de sabiduría y de revelación y qué misterio del Señor, de Dios, lo recibió, lo pudo hablar, porque Él lo habló. Él recibió el don de la sabiduría y habló todas estas cosas. Dice, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Pero no es inteligencia humana, hermano. Estamos todos hablando inteligencia espiritual. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios, de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Él mismo lo pudo reconocer. Él pudo reconocer que Dios le había dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos y nos has dado a conocer el sueño del rey. Interpretó, habló con el don de sabiduría el misterio que estaba oculto. Solamente por el poder de Dios, no hay otro, hermano. Solamente. Hay otro versículo que apoya esto, que es 2 de Pedro 3:15. Es una sabiduría sobrenatural inspirada por el Espíritu Santo. 2 de Reyes 3:15 dice, 2 de Pedro 3:15, sabiduría sobrenatural inspirada por el Espíritu, dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Besor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Ahí pudo Pedro hablar de una revelación con el don de sabiduría de lo que había acontecido en aquel. Tienen que leer el contexto completo, no lo voy a leer. 2 de Pedro
3, léanlo completo. Dice, este don se puede manifestar. ¿A quiénes se puede manifestar? A un predicador, a uno que proclame el evangelio de salvación. No tiene que ser un predicador, o es más que nosotros todos tenemos que ser predicadores. Estamos llamados a ir y predicar el evangelio. Cuando surgen problemas en la iglesia, como en el libro de los Hechos, sirve para la edificación del cuerpo de Cristo el don de sabiduría, porque viene la palabra con sabiduría para poder aplicarla correctamente. Si hay algún problema, como en el libro de los Hechos. Buscar la solución sabiamente, exactamente. Así que vemos aquí que la palabra de sabiduría, el don de sabiduría es dada a través de la palabra de sabiduría que sale de alguna persona en un momento determinado para poder hablar la mente de Dios y poder dar el consejo práctico, el consejo sabio, el consejo que puede edificar, que puede comprender y que se puede aplicar correctamente. Esto es un breve bosquejo sobre el don de sabiduría y mucho más, pero no podemos indagar mucho porque entonces nos vamos, solamente para que sepan qué es el don de sabiduría. Ahora vamos a hablar palabra de ciencia, dice aquí. A otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Entonces, el de sabiduría y el de ciencia casi van juntos, porque uno aplica al otro. Ahora vamos a ver por qué. La palabra de ciencia, como el don sobrenatural dado por Dios, es una porción de información divina para una necesidad específica. Tiene que ver usualmente con una necesidad inmediata que está aconteciendo en ese momento. Así que hay una manifestación sobrenatural de la porción de una información divina aplicada posiblemente en un momento determinado. Ese don de ciencia, de palabra de ciencia, se manifiesta para una necesidad específica. Ejemplo, vayamos a Hechos capítulo 5. Del 1 al 10, dice, este don sobrenatural de palabra de ciencia se aplicó en este acontecimiento. Y vamos a ver por qué fue un momento determinado para una necesidad. En el momento hubo palabra de ciencia de parte del Espíritu de Dios a través de Pedro. Y mire lo que dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. 5.1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Aquí estaba aconteciendo que la iglesia estaba en su primera formación. Y todos unánimes, estaban todos y traían todas sus heredades, vendían sus tierras, vendían todo lo que poseía y lo ponían a los pies de los apóstoles, porque se estaba fundando la iglesia para hacer una base sólida para la ayuda de los necesitados, para poderle dar suministro a las viudas, a los huérfanos. Y dice que todos aquellos hombres y aquellas mujeres venían con todas sus heredades y la ponían a los pies de Pedro para poder compartir como buenos hermanos y compromiso voluntario. Entonces dice, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ahí viene la palabra de ciencia, una palabra que viene del Espíritu para poder aplicarla en un momento determinado para una necesidad específica de parte de Dios. Es una información divina. Palabra de ciencia es una información divina para una necesidad inmediata o específica que está aconteciendo en ese momento. Y dijo Pedro, Ananías, ahí viene la palabra de ciencia,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que ahí hay una palabra de ciencia, una palabra que viene divina, que viene de la mente de Dios para aplicarla en una situación específica y una necesidad inmediata. Y fue una enseñanza para todos a través de este don de ciencia. Así que, don de sabiduría, ya lo estudiamos. Don de ciencia, una expresión divina de Dios usada a través de la palabra también para una situación, una necesidad específica en un momento determinado. Como lo vemos aquí. Habló Pedro, lo descubrió a través de ese don de ciencia que fue manifestado a través de lo que Pedro habló. Así que el don de ciencia y el don de sabiduría se parecen un poquito, pero se manifiestan diferente. Ahora, el don de fe. El don de fe puede ser definido. Esto no está hablando de la fe salvadora. Esto es un don dado por el Espíritu Santo, especial. Porque fe tenemos todos los que hemos creído, ¿verdad? Todos tenemos una medida de fe. Todos. La fe salvadora fue capaz de iniciarse en nuestro corazón a través de la predicación, de haber oído el evangelio, de haber visto el testimonio. Se activó esta fe salvadora. Hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo, hemos creído y todos tenemos un don de fe. Todos tenemos una porción de fe. Ahora, este don de fe es un don especial dado por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los creyentes. Ahora dice, este don es especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos una extraordinaria confianza. Fuera de los límites normales, es un poquito más arriba de la confianza extraordinaria a través de este don de fe. Especialmente en las promesas. Eso es fe, pero esto es un don de fe, esto va más arriba. Es una confianza extraordinaria en las promesas de Dios, que pese a lo que veamos, pese a lo que podemos ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos, palpar con nuestras manos, creemos más allá sobrenaturalmente en las promesas dadas por Dios. El poder este don de fe es el poder y la presencia de Dios, de modo que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. Cosas que se manifiestan y que hemos visto que solamente a través de este poder del don de fe pueden haber sucedido. El don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una fe inquebrantable y una confianza en Dios absoluta a pesar de no ver, a pesar de no oír, a pesar de no saber qué va a pasar. Hay una confianza absoluta, sobrenatural, de las promesas de Dios, en su palabra y en su promesa. Un ejemplo bien fácil. ¿Quién me puede hablar así por arribita de alguien con una fe, con un don de fe extraordinaria? Abraham. Noé. Noé fue ejemplo vivo de la manifestación del don de la fe. Porque aún no había llovido en la tierra y extraordinariamente él creyó por este don de fe de que algo iba a suceder y que Dios estaba con él. Estuvo 120 años construyendo un arca
predicando, la palabra dice que él era pregonero de justicia. Nadie le creyó, pero él siguió creyendo sobrenaturalmente, porque predicaba para que tuvieran salvación por la justicia de Dios. Entonces, Noé, a pesar de que todas las circunstancias eran adversas a lo que él estaba esperando, él creyó. Esto es un don sobrenatural. Que hubo que, de verdad que, wow, un hombre lleno de la fe, de ese don sobrenatural que solamente viene del cielo. Exactamente. La fe de Abraham la fe también de Abraham fue capaz de dar ejemplo y salvar a una nación entera. Este don de fe sobrenatural que muchas personas lo tienen, porque lo tienen, fomenta en el corazón de los no creyentes y de los creyentes algo especial, porque es capaz de salir por los poros de la persona, porque es un don que sobresale de las circunstancias normales que nosotros estamos acostumbrados a vivir, capaz de sobresalir. Los 120 fueron a esperar algo que ellos no sabían ni lo que estaban esperando. Amén. Este don fomenta acción y oración, las dos cosas. Actúa en las circunstancias imposibles para el hombre. Veamos algunos ejemplos bíblicos, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero a veces nuestra fe no es suficiente para poder esperar, como esperó Noé. Sí, y amén. Pero si no tenemos este don de fe, flaqueamos, hermano. Flaqueamos. Pero esta persona que recibe este don de fe va por arriba de lo que puede pensar, de lo que puede ver. La fe en operación, vamos a ver diferentes versículos de este don de fe. La fe en operación, acción y oración para bendecir. Vayamos a Isaac, Génesis capítulo. Así que este don de fe, de acción, de oración y de bendición. Vayamos a Génesis capítulo 27. Del 26 al 29 dice: y le dijo Isaac su padre, aquí fue la bendición de Isaac a Jacob: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Wow, qué lindo. Qué clase de bendición. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Wow, qué clase de bendición. Esto fue una bendición a través de fe, de creer que esto iba a ser bendecido Jacob. Y verdad que fue bendecido así. Él creyó por fe sobrenatural. Y proclamó todo esto aquí. Y verdaderamente Jacob fue bendecido de esa manera. Ahora Jacob bendice al hijo de José. Génesis 48. De una manera extraordinaria.
de una manera de acción y de bendición. El don de fe se manifiesta a través de la acción, de la oración y de la bendición. En muchos momentos de nuestras vidas necesitamos que alguien con ese don de fe nos bendiga, ¿verdad? Con un don de eso sobrenatural que bendiga nuestra vida con acción, con oración y con bendición. Jacob bendijo a José. Génesis 48, de 15 a 16. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Qué belleza. Estas bendiciones son maravillosas. Son bendiciones proclamadas a través del don de fe, de creer de que esa bendición y esa acción y ese poder de bendecir en oración se puede hacer efectivo en aquel que tú bendices. Pero si tú no lo crees, ¿cómo tú vas a bendecir? Si no lo crees, ¿cómo vas a bendecir? Hay que tener el don de fe para poder fomentar la acción, la oración y la bendición en una persona. Para bendecir a nuestros hijos, para creer sobrenaturalmente lo que no vemos, lo que no palpamos, lo que no vemos, lo que no oímos. Necesitamos, hermanos, en esta vida, especialmente en estos tiempos que vivimos, que este don sobrenatural de fe dado por el Espíritu se haga muy fuerte en nuestras vidas, porque cada día vemos cosas que nos quitan y nos restan nuestra fe. No una fe común. Tenemos que decir: Señor, ayúdame a creer más allá de lo que puedo yo creer en mi ámbito espiritual. Es necesario que el don de fe se haga fuerte en nuestras vidas para poder subsistir en los tiempos en que estamos viviendo, donde nuestros hijos casi están de espalda a Dios, cuando el sistema mundial del mundo entero es corrupto, donde los gobiernos son corruptos, donde la palabra de Dios no se escucha mucho. Verdaderamente tenemos que tener este don sobrenatural de fe para poder seguir hasta el final. Ahora, la fe en operación para salir ileso de los peligros está en Daniel 6, del 16 al 23. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? De los leones. No lo voy a leer porque ustedes lo saben. Ahora vayamos a la fe para provisión. Tenemos que tener este don de fe sobrenatural sobre la provisión que Dios nos da. Primera de Reyes. Vayamos allá. Y si se dan cuenta, he ido mucho al Antiguo Testamento. ¿Ah? Porque verdaderamente hubieron hombres de fe. Primera de Reyes 17, del 2 al 6 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. ¿Quién es este? Elías. ¿Ok? Cuando está huyendo. En el arroyo de Kerit, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Así que él tuvo que creer por fe que iban a venir los cuervos y que le iban a traer por la palabra de Dios, que le iban a... Oye, y si no hubiera creído, ¿qué hubiera pasado? No hubiera recibido nada. Por eso es necesario activar el don de fe para recibir.
No como lo que enseñan por ahí de recibe, confiesa y recíbelo. No, 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 no. No, no, no. Una fe sólida en la palabra de Dios es lo que te hace recibir la provisión, la bendición y la firmeza en el Señor. La fe que recupera para recuperar lo perdido. Tenemos que tener el don de fe para poder recuperar lo perdido. Segunda de Reyes, capítulo 6. De 5 al 7, dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde? Es que hay que leerlo porque si no, no van a entender. Esto es cuando el hacha cae en el río. El hacha era muy importante en aquellos tiempos para poder sobrevivir. Y mira lo que pasa, dice, vamos a empezar desde el 1 para que entiendan la historia completa. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron a Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. Un hacha era algo muy importante. No, era solamente, no, claro. Era muy importante porque los hebreos no trabajaban el hierro, eran los fenicios. Y tener un hacha era algo importante. Dice, el varón de Dios preguntó, ¿de dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo. Esto es un don de fe aplicado para provisión o para recuperar algo. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Así que la fe de él le trajo de vuelta el hacha. Eso es tener fe. ¿Nos falta fe? Una fe, esto es un don de fe sobrenatural, de saber que Dios proveerá, que Dios recuperará lo que tú has perdido, que Dios usará tu boca para bendecir con acción de oración y bendición. Sabemos que el don de fe es dado a los hombres, a los creyentes, por el Espíritu. Así que si necesitamos fe, pídeselo al Señor. ¿Y cómo tú sabes si tienes un don? Cuando se haga manifiesto. Si no, no lo vas a saber. Cuando seamos fieles, cuando perseveremos, cuando busquemos su presencia, cuando lo pongamos por práctica. Si no ponemos por práctica el don que Dios nos ha dado, es imposible que sepamos lo que Dios nos ha dado. Si estamos inertos, si estamos fríos, si estamos sin ser verdaderamente un instrumento en las manos del Señor, porque los dones son dados a los que creen para el servicio de Dios, del hombre, personal y del mundo. Dios me los bendiga y los veremos en la próxima clase donde continuaremos la enseñanza de los dones espirituales. Amén.